Existe además un detalle que casi nadie observa: el hueco supraesternal, ese pequeño espacio ubicado entre las clavículas, justo por encima del esternón. Aunque suele pasar desapercibido, es una de las zonas más delicadas que permanece visible durante una conversación. Cuando una mujer lleva los dedos hasta ese lugar mientras habla contigo, especialmente si mantiene una actitud relajada y el contacto visual, puede estar mostrando una señal muy significativa dentro del contexto de la interacción. Sin embargo, aquí es importante hacer una aclaración. Ningún gesto debe interpretarse de forma aislada. Si una mujer acaba de conocerte y realiza alguno de estos movimientos, podría reflejar interés, pero también podría tratarse simplemente de un hábito personal o una respuesta al nerviosismo. La verdadera clave consiste en observar los cambios de comportamiento. ¿Hace estas cosas contigo más que con otras personas? Si la respuesta es sí, entonces ese patrón adquiere mucho más valor. Y hablando de señales claras, ahora llegamos a una de las zonas más expresivas del rostro: los labios. Lo que estás a punto de descubrir puede hacer que recuerdes muchas conversaciones desde una perspectiva completamente distinta. Los labios contienen una enorme cantidad de terminaciones nerviosas, lo que los convierte en una de las áreas más sensibles del cuerpo. Por esa razón, cuando una mujer los toca mientras conversa contigo, puede estar respondiendo a procesos emocionales y fisiológicos que ocurren de manera inconsciente. No todos los movimientos significan lo mismo. Cuando apoya suavemente el dedo índice sobre el labio inferior mientras te escucha, suele estar concentrando toda su atención en la conversación. Ese gesto crea una fuerte asociación visual y normalmente refleja un alto nivel de interés por lo que está ocurriendo. Otro gesto ampliamente estudiado es morderse el labio. Joe Navarro, especialista en comportamiento no verbal y exagente del FBI, explica que este movimiento suele representar un acto de autocontrol. En muchas ocasiones, la persona está conteniendo una emoción, una reacción o incluso algo que desea expresar. Si ese gesto aparece acompañado de contacto visual y una expresión relajada, el contexto puede aportar información muy valiosa. Por otro lado, tocar el labio superior suele relacionarse más con la evaluación. Indica que está procesando cuidadosamente lo que dices y prestando atención a cada detalle de la conversación. No necesariamente expresa seducción, pero sí un interés auténtico, algo cada vez más valioso en una época llena de distracciones. También está el gesto de humedecer los labios con la lengua. Durante la atracción pueden producirse pequeños cambios en el sistema nervioso que provocan una ligera sequedad en la boca. Como consecuencia, muchas personas realizan este movimiento de manera automática, sin darse cuenta. Aunque parece un gesto insignificante, puede aportar información cuando aparece junto con otras señales de interés. Un estudio realizado por la Universidad de Kent mostró que los observadores podían identificar con bastante precisión el nivel de atracción simplemente analizando los gestos de los labios durante unos minutos de conversación. Por eso, más importante que un solo movimiento es la repetición. Un único gesto puede no significar nada, pero varios movimientos similares, acompañados de sonrisas, silencios cómodos y contacto visual, comienzan a formar un patrón difícil de ignorar. La combinación más poderosa aparece cuando varios de estos gestos coinciden al mismo tiempo. Un ligero toque en los labios, la cabeza inclinada de forma natural y una sonrisa suave pueden formar una señal muy clara de que existe un interés especial. Cuando estos elementos aparecen juntos y se repiten durante la conversación, el mensaje suele ser mucho más consistente que cualquier gesto aislado. Pero hasta ahora hemos hablado únicamente de cómo una mujer se toca a sí misma. Existe un paso intermedio que resulta todavía más interesante antes de que aparezca el contacto físico directo contigo: la interacción con los objetos. Cuando una mujer siente atracción, pero todavía no existe suficiente confianza para iniciar un contacto físico, muchas veces ese impulso se dirige inconscientemente hacia los objetos que tiene cerca. Observa, por ejemplo, cómo sostiene una copa o un vaso. Si mientras conversa contigo desliza los dedos lentamente por el borde o lo acaricia de forma relajada, ese movimiento puede reflejar el mismo impulso de contacto que todavía no expresa directamente. La especialista en comportamiento humano,
Vanessa Van Edwards, ha explicado este fenómeno en numerosas ocasiones. Cuando existe el deseo de establecer contacto, pero las normas sociales aún limitan ese paso, el cerebro suele redirigir esa necesidad hacia objetos cercanos. El teléfono móvil también puede ofrecer información interesante, aunque no de la manera que muchos imaginan. Si ella decide dejarlo boca abajo o apartarlo mientras habla contigo, normalmente está indicando que la conversación tiene prioridad. Si además juega con él sin revisarlo constantemente, podría estar canalizando parte de la energía nerviosa que acompaña a la atracción. Otro detalle poco comentado son los aretes. Cuando una mujer los toca repetidamente mientras mantiene una conversación agradable, está estimulando una zona sensible del cuerpo al mismo tiempo que interactúa con un accesorio. En muchos casos, ese gesto aparece cuando existe una mezcla de emoción, curiosidad y cierto nerviosismo. También vale la pena observar si comienza a tocar objetos que se encuentran más cerca de ti que de ella. Por ejemplo, una servilleta colocada en el centro de la mesa o cualquier objeto ubicado dentro de tu espacio personal. Ese pequeño acercamiento puede representar un primer paso inconsciente hacia una mayor proximidad física. Algo parecido ocurre cuando juega con los botones superiores de su ropa o acomoda repetidamente esa zona mientras conversa contigo. En la mayoría de los casos, no existe una intención consciente. Simplemente son comportamientos que aparecen de forma natural cuando las emociones aumentan. Todo esto nos conduce al momento más importante de todos, cuando finalmente aparece el contacto físico directo contigo. Ahí es donde muchas de las señales anteriores encuentran su verdadera confirmación.